Bueno, Memillo Robledo, le voy a responder esto rápido. ¿Qué opinas te verás la reciente controversia? Yo no sé de dónde salga la estúpida controversia respecto a la costumbre mexicana de responder mande. ¿Consideras que se trata de un acto de servilismo o simplemente de una fórmula de cortesía? Sí, que te acostumbras, es una costumbre, es un hábito que no tiene el significado literal, semántico de mande usted, usted ordene o amo. De niño cuando decías, Mauricio, ¿qué? Te dice mande, mande. Después de 100 veces de eso dices mande, no es que quieras que te manden. Es una forma de decir que, pero sin que te regañe mamá. Aquí en España yo sufro mucho con el Jesús. Cuando la gente estornuda, mis amigos ateos dicen Jesús. ¿Por qué? Porque fue lo que les enseñaron de niños. Quiere decir que consideran que Jesús va a impedir que se te salga el alma con el estornudo, que es el origen del Jesús antes del estornudo, en el medievo, de por qué decir Jesús cuando alguien estornuda, pues se te iba el alma. No, ninguno de ellos lo cree. Pero dicen Jesús. ¿De veras la gente no puede trabajar, no puede ocuparse de cosas que no sean estupideces? No sé, los asesinatos, la relación con Estados Unidos de México, la relación de México con Irán, la relación de México con Cuba, la relación de México con sus campesinos indígenas que están tan jodidos como estaban hace 500 años. No sé, algo. ¿Qué opinas del uso de ocupo como sinónimo de necesito? Es horroroso, es estúpido, es ignorante, es bobo y los hace incomprensibles ante el resto de los hispanoparlantes. Nunca llegues a tener una jerga que te aleje de los hispanoparlantes. Y si no, ve a hablar con chilenos, man. Con chilenos de los más populares, de la gente más desfavorecida, y es dificilísimo entenderlos. Su español ha evolucionado de tal manera que no sabes muchas veces lo que están diciendo. No hagan eso con el idioma, tenemos que entendernos entre todos. Y de hecho a mí lo que me gusta, una cosa que me gusta mucho de Internet, es que cosas como la peli, por película, que se usa en España, ahora se usa en México. Y que otros giros del lenguaje que se usan en México, pues ahora se usan en España. Como ahora aquí se vende guacamole envasado, que me parece el mejor invento desde la rueda. Y evidentemente la internacionalización es buena. Y empezamos a usar palabras. Yo lo hacía esto antes mucho porque yo tenía un grupo de amigos de toda América Latina. Entonces nos insultábamos en cubano, argentino, colombiano, venezolano, mexicano, guatemalteco, con enorme alegría, ¿no? Pero eso está ocurriendo ahora con Internet y me parece muy bien. Pero no hagas cosas como ese ocupo que se aleja precisamente del uso general, enriquece, no empobrezcas.